Como os he dicho, una de las autoras de la guía, María Jesús Martín Díez, médica de trabajo de Osalan, la Unidad de Salud Laboral de Vizcaya, nos va a hablar del desarrollo del plan de prevención de adicciones en la empresa. Cuando quieras, María Jesús. Hola, buenos días. Soy María Jesús Martín, como ha dicho Ana Zubía, médico de la Unidad de Salud Laboral de Vizcaya. Lo que quiero comentar es que desde hace unos años había mucho interés por parte de la dirección de Osalan para desarrollar una guía propia de la entidad que fuese una herramienta de utilidad para que se pudiesen implantar planes de prevención en la empresa. Con ese motivo se creó un grupo de trabajo y lo que voy a presentar aquí es un poco el resultado de ese trabajo realizado. Los miembros del grupo somos muy conscientes de que en nuestro entorno podemos encontrar muchas guías que tratan este tema, tanto de organizaciones sindicales como otro tipo de entidades, comunidades autónomas o incluso de otros países, y que son unas muy buenas guías. Nosotros lo que hemos hecho es hacer una revisión de esas guías y dar nuestro propio punto de vista de cómo se puede abordar la implantación de un plan de prevención dentro de una empresa. Bueno, la guía consta de 6 capítulos. El séptimo, que pone bibliografía, no lo considero capítulo. En los 2 primeros lo que nos hacen es enmarcar el problema de las adicciones dentro de la empresa. El 3er capítulo es el marco normativo, tanto a nivel europeo, nacional, autonómico, porque es imprescindible cumplir la legalidad cuando implantamos un plan, el que sea. Damos unos conceptos básicos sobre las adicciones, más que nada para que todo el mundo utilicemos la misma nomenclatura y nos estemos refiriendo a lo mismo cuando utilizamos una palabra. El 5º es el plan de prevención de las adicciones en la empresa, que es lo que yo voy a desarrollar propiamente dicho. Y el 6º son centros de ayuda. Es una página web, nos remite a una página web del Departamento de Sanidad donde están los centros de ayuda actualizados. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuál es el objetivo de un plan de adicciones? Bueno, pues cuando una empresa desea implantar un plan de adicciones es algo que va a cubrir a toda la empresa, no a los individuos que suponemos que pueden tener problemas. Así, lo que se pretende es que los individuos sin adicciones de riesgo se mantengan en esa franja y las personas enfermas o con consumos o conductas adictivas se detecten lo antes posible para poder abordar de una manera adecuada ese problema. Nosotros proponemos 5 pasos para implantar un plan de prevención. El primero sería la creación del grupo. Segundo, estudio de la situación de la empresa. Tercero, la propuesta propia de esa empresa de la política de prevención de adicciones. Cuarto paso, aceptación de ese proyecto. Y el último, desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación. Voy a ir desarrollando cada uno de los pasos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear un grupo de trabajo. ¿Quién tiene que estar en ese grupo de trabajo? Pues todas las personas que de una manera directa o indirecta estén relacionadas con la prevención de la empresa. Responsables de la empresa, personal de recursos humanos, delegados y delegadas de prevención, miembros del comité de empresa y otra serie de personas que pueden tener las organizaciones, como pueden ser psicólogos, juristas, etcétera. Bueno, pongo ahí trabajadores y trabajadoras. Es verdad que en el grupo no están ellos de manera directa, pero sí que deben ser conscientes en todo momento que tienen una importancia capital en el desarrollo de este programa. Tamaño del grupo. Se recomienda, por lo que hemos estado revisando en toda la bibliografía, que no sean grupos de más de 10 personas, independientemente del tamaño de la empresa. Las empresas pequeñas que tienen recursos más escasos se pueden plantear realizarlo por medio de asociaciones gremiales o industrias que se encuentren en el mismo polígono industrial o que tengan un mismo servicio de prevención. ¿Qué requisitos van a tener que tener las personas que están en ese grupo de trabajo? Pues primero, un compromiso de trabajo. Esto es complicado
y requiere mucha dedicación. Entonces, las personas que están en ese grupo tienen que ser conscientes que van a tener que trabajar mucho. Y luego es necesario, o conveniente al menos, que exista un líder de ese grupo. Una persona que lime asperezas, que coordine las actividades que se vayan a realizar, o que en aquellos momentos que el proceso esté estancado sea capaz de revitalizarlo. ¿Quién será esta persona? Pues bueno, puede ser tanto del área empresarial como del área social. Lo que sí que requiere es que sea aceptado por todos los miembros del grupo como líder. Bueno, ¿cuál va a ser la primera tarea que va a tener que realizar el grupo? Pues la primera tarea es comunicar a todos los trabajadores que se va a realizar este programa de prevención de las adicciones. Tenemos el grupo ya realizado y ahora, ¿qué va a hacer ese grupo? Pues lo primero que tiene que hacer es un estudio de la situación de la empresa. Las empresas son muy diferentes en función del entorno socioeconómico, de la ubicación, del sector, del tamaño, de las características de las personas que trabajan en ellas, incluso de la actividad sindical que en ellas se den. Como estamos hablando de la empresa, lo primero que vamos a tener que hacer es evaluar costes y beneficios. Y como ya han comentado la gente que ha hablado anterior a mí, pues tenemos unos costes directos que van a ser las personas que vamos a dedicar a hacer o a implantar este programa. Vamos a tener costes por las ayudas que vamos a poder tener que dar a trabajadores o por las adaptaciones de puestos de trabajo. Y costes indirectos que se han dicho y se han redicho, como el absentismo, la rotura de material, las bajas, la poca movilidad que voy a tener con esas personas que tienen riesgo de adicción. Lo siguiente que va a tener que hacer este grupo es sacar su propia fotografía, cómo está su empresa. Entonces, tendrá que ver cuál es su punto de partida. ¿Qué piensan los trabajadores sobre el tema de las adicciones? ¿Qué piensan sobre la implantación del programa? Tendrá que ver qué se consume en su entorno y cuáles son los patrones de consumo. ¿Cuáles son los puntos débiles o problemáticos de la empresa y cuáles son los fuertes? ¿Qué disponibilidad podemos tener de alcohol u otras drogas o adicciones en nuestro medio? Y luego, ¿qué actuaciones previas ha tenido la empresa ante situaciones problemáticas sobre este tema? Bueno, ¿cómo podemos obtener toda esa información? Pues por medio de una encuesta anónima. Esto, claro, reconozco que solamente lo vamos a poder hacer en empresas medianas o grandes por el tema de que sea anónima. ¿Qué conseguimos con esa encuesta? Pues por una parte obtener la información que deseamos y por otra parte que entre los trabajadores se normalice hablar de este tema. Entre los factores favorecedores y protectores no voy a comentar absolutamente nada porque creo que mis compañeras lo han desarrollado extensamente. Recursos que disponemos, humanos, materiales, económicos. Es necesario saber qué proyectos pueden ser abordados por la empresa y determinar hasta dónde llegan los recursos que nos han destinado. Bueno, ya tenemos los recursos, tenemos la fotografía de nuestra empresa y ahora vamos a proponer una política de prevención de las adicciones. Tenemos que determinar unos objetivos cuantificables para ver posteriormente si esos objetivos los alcanzamos o no. Y por otra parte haremos el desarrollo del plan de actuación. Como cualquier plan de prevención, actuaremos en los 3 escalones de la prevención: primaria, secundaria y terciaria, y en todos ellos tendremos nuestros objetivos y nuestras tareas. Empezamos por la prevención primaria. La prevención primaria va dirigida a toda la plantilla y todo el mundo tiene que ser consciente que es para toda la plantilla. ¿Cómo vamos a hacer esta prevención primaria? Pues como se hace siempre la prevención primaria: información y sensibilización. Tendremos que hablar de cuáles son los riesgos de las drogas de una manera seria, explicar cuáles son los objetivos del programa y las garantías de las personas que se acojan a las ayudas que la empresa va a dar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de campañas gráficas, jornadas, charlas, medios audiovisuales o los que en un futuro nos puedan aparecer. Tendremos que determinar cuáles son los puntos, las pautas de consumo en la empresa. Evidentemente, el objetivo va a ser consumo cero o no consumo en horas de trabajo o de comida. Pero quiero dejar muy claro que se debe ser muy respetuoso con los consumos responsables que tenemos fuera del trabajo. Y contra esos no vamos a hacer absolutamente nada. Debemos definir cada consumo qué tratamiento se va a dar dentro de la propia empresa y qué medidas disciplinarias
va a aplicar la empresa en caso de que se incumpla esa norma interna. Evidentemente habrá que hacer una evaluación de la empresa con sus riesgos y, como eso ya lo han comentado mis compañeras, sigo para adelante. Pasamos a la prevención secundaria. ¿Qué pretende la prevención secundaria? Pues la prevención secundaria lo que pretende es evitar que un consumo no peligroso se estructure como una adicción. Para eso seguiremos haciendo programas de formación y información, pero aquí quiero destacar sobre todo las intervenciones breves. Las intervenciones breves las hacen principalmente el personal sanitario de los servicios de prevención. Estas ya actúan sobre personas que podemos o sospechamos que pueden tener problemas. Van a ser mensajes positivos, van a hablar claramente de los riesgos, van a intentar negociar con el afectado una disminución del consumo. Van a darle material gráfico para que él pueda hacer una reflexión posteriormente. Y luego vamos a hacer un seguimiento de esos individuos con el objeto de reforzar sobre todo las actitudes positivas. Voy a pasar al siguiente tema, que son los test de despistajes. Todo el mundo sabemos que es un tema controvertido, de difícil abordaje y que muchas veces los planes de prevención en las empresas han ido al traste por no llegar a un acuerdo en este punto. Nosotros en la guía nos hemos basado sobre todo en las reflexiones que ha hecho la OIT, un grupo de expertos de la OIT sobre este tema. Antes de plantear un programa de detección de las drogas, hay que contestar a una serie de cuestiones tanto jurídicas como éticas, y deben quedar por escrito y deben determinar qué objetivos tiene la utilización de estos test, qué normas, en qué disposiciones legales se basa y qué derechos y responsabilidades tienen las partes. El uso de este tipo de pruebas debe estar enmarcado dentro de un plan integral de prevención, destinado tanto a reducir los riesgos y a mejorar la seguridad y la salud de las personas. Para tomar la decisión de la necesidad de realizar este tipo de pruebas, lo que va a ser determinante es el tipo de trabajo que se realiza. Y si hemos decidido que son necesarias utilizarla, tendremos que tener en cuenta una serie de premisas. Es esencial los derechos de los trabajadores, especialmente en lo referente a la confidencialidad y a la integridad física de estos. La negativa a realizar una prueba no implica que la persona es consumidora. Que un resultado positivo se debe confirmar por personal sanitario y, en el caso de que éste se ratifique, lo que se le tiene que dar a la persona es la posibilidad de acudir a programas bien de ayuda o de tratamiento. Y luego, un resultado positivo en ningún caso debe ser utilizado como causa de sanción o de despido. Con respecto a las adicciones en sustancia, no hemos encontrado ningún test validado para poder presentar en esta guía. En un futuro puede que salgan, son realmente adicciones emergentes y todavía pues estamos dando los primeros pasos. Una cuestión que nos suelen preguntar con cierta frecuencia, que recibimos llamadas por este tema, es ¿qué hacemos con un trabajador que está con una intoxicación aguda en el centro de trabajo, en su puesto de trabajo? Nosotros aquí planteamos un posible esquema. Puede haber muchos. Este es el que nosotros hemos elaborado. Cuando tenemos a un individuo con una intoxicación aguda en el centro de trabajo, lo primero que vamos a tener que hacer es, si en caso de que esté en una zona de peligro, retirarle de esa zona de peligro. Las actuaciones posteriores van a depender tanto del grado de intoxicación que tenga del individuo como del tipo de trabajo que esté realizando. Podrán terminar en un hospital o incluso podrán terminar que vuelven a su puesto de trabajo. Van a poder o no volver a su puesto de trabajo en función de los riesgos que este puesto de trabajo tiene. Pasamos a la prevención terciaria. Bueno, la prevención terciaria la tenemos que programar, pero cuando estamos en la prevención terciaria quiere decir que no lo hemos hecho muy bien y que tenemos individuos ya que precisan tratamiento. Entonces, en esta situación, lo único que podemos hacer realmente es que accedan a las ayudas especializadas fuera del entorno de la empresa, principalmente porque serían muy pocas las empresas que pueden tener este tipo de ayuda en su entorno, y segundo porque queremos respetar la intimidad de la persona afectada. Todo esto tiene que ser favorecido por la empresa, el que pueda acceder a este tipo de ayudas. Pero también nos debe quedar muy claro
que la salud de un individuo es responsabilidad de ese individuo. Los demás podemos ayudar, acompañar, favorecer, pero él es el único que decide. ¿Qué hacemos cuando tenemos un trabajador que está en tratamiento? Se nos pueden dar dos circunstancias. Que no precise una incapacidad temporal, porque el especialista o el médico de atención primaria considera que para su proceso es mucho mejor que se mantenga en su puesto de trabajo. Entonces, ahí el servicio de prevención tendrá que ver las características del individuo y las características del puesto y hacer la adaptación de este último, del puesto. Se nos puede dar la situación de que tengamos un individuo con una incapacidad temporal. Aquí el problema se nos presenta cuando el individuo va a ser dado de alta. Entonces, nosotros lo que proponemos es que hay que hacer un retorno programado. Para eso, el personal sanitario del servicio de prevención y los médicos de Osakidetza tendrán que hablar. Tendrán que conocer unos y otros cuál es el estado de salud del trabajador y cuáles son las características del puesto. Y si le puedo dar el alta o no le puedo dar el alta, porque no será lo mismo manejar una máquina peligrosa que igual estar sentado en una mesa de bedel. Con total respeto a ambos puestos. Se debe hablar, porque a la vuelta de una IT es conveniente hacer un reconocimiento de retorno. Habrá en ocasiones que el reconocimiento sea obligatorio por los riesgos que tenga el individuo, en otras ocasiones no, pero es interesante y hay que vender este reconocimiento con el objetivo preventivo. Lo que queremos es saber cómo está el señor para adaptar su puesto de trabajo. Pero no nos podemos olvidar tampoco que en este reconocimiento de retorno, si el retorno programado que hemos hablado anteriormente no se ha dado, nos podemos encontrar en el que el médico de trabajo tenga que decir que el trabajador es no apto. Bueno, no sé si he ido muy deprisa y se me ha aclarado bien. Ya tenemos planificado cuáles son los objetivos que vamos a tener en cada uno en la prevención primaria, secundaria y terciaria. Todo eso va a tener que quedar por escrito y va a tener que tener la firma de la dirección aceptando ese plan de prevención que el grupo de trabajo ha desarrollado. Ese documento deben tener todos los trabajadores una copia. Y también tiene que haber una copia en un lugar accesible dentro de la empresa para que si hay una situación conflictiva todo el mundo pueda recurrir a él y saber cuál es lo que se ha pactado dentro de esa empresa. Y el último punto, y no por ello menos importante, es el desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación. Una vez al año al menos hay que revisar qué pasa con ese programa. ¿Qué aceptación tiene dentro de los trabajadores? ¿Qué piensan de ello también la dirección? ¿Qué número de personas han estado utilizando los servicios ofertados? Los indicadores que habíamos dicho cuantificables anteriormente, ¿qué evolución están teniendo? ¿Qué problemas hemos tenido? ¿Dónde ha habido dificultades? ¿Cómo las podemos solventar? Y esto es algo vivo. Entonces, lo que hemos hecho mal, vamos a rectificarlo. Y luego hemos de tener en cuenta también que vivimos en una sociedad que están surgiendo en cada momento nuevas adicciones, que igual en el primer programa no las hemos contemplado, pero en estas revisiones las tendremos que valorar e incluir dentro del programa. Bueno, yo lo que he expuesto aquí sé perfectamente que es un modelo teórico y que la realidad de cada empresa es mucho más compleja de lo que en la guía podemos presentar, pero el único objetivo de esta guía es que pueda ser una herramienta para empezar a abordar estos problemas dentro del ámbito laboral. Muchas gracias.